En el acrílico trazamos cuadros de 5,5 centímetros cada uno. Para cortar el acrílico nos ayudamos de la regla y pasamos varias veces el bisturí por la línea. Ahora, en el borde de una mesa, ponemos el acrílico. Por la parte donde pasamos el corte debe ir en el borde de la mesa. Apoyamos firmemente y empujamos la parte que quedó en el aire hacia abajo. El acrílico se partirá por la parte donde pasamos el bisturí. La cantidad de tablillas dependerá del diseño y el ancho del tejido que queramos hacer. En todas las esquinas marcamos del borde hacia adentro 1 centímetro, horizontal y vertical, formando una cruz en cada esquina. Tomamos el pirograbador y lo ubicamos en la mitad de la cruz y hacemos un agujero. Hacemos lo mismo con las demás esquinas. Quitamos el exceso de acrílico. Nos podemos ayudar del bisturí. Siempre cortando hacia afuera.
Tomamos una lija y redondeamos las esquinas. Hacemos lo mismo con todas las tablillas. Le asignaremos un número a cada tablilla en orden ascendente y a cada agujero una letra. Lo hacemos de la siguiente manera. Esta será la tablilla número 1. Al primer hueco le corresponderá la letra A, al segundo la B, al tercero la C y al cuarto la D. Las letras siempre deben ir en ese mismo orden en todas las tablillas. Esta será la número 2. Número 3. Número 4.